Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos a esta charla que nos dará Itziar de Luisa sobre el arte de repente. Soy Ana Barberena, directora de Parque Arte. Y bueno, pues estamos de fiesta hoy por recibir a Itziar de Luisa, quien lleva todo un recorrido interesante en torno al espacio público, pero que tiene algo que decirnos en torno al arte y de la capacidad que tiene para potenciar los espacios. Entonces, quisiera dar algunas claves, algunas nada más, de su recorrido, de su semblanza, y quizás hasta empezar por la labor que se ha hecho en Santa Fe, en un parque que todos amamos profundamente, que es la Mexicana. De hablar del mérito que tiene de convertir un lugar, un basurero, en un parque hermoso. Entonces, voy a dar algunas claves de su semblanza para pasarle la palabra y decirles que la dinámica que vamos a seguir es: hablaremos en torno al parque, al arte, a las obras que se han elegido para este proyecto, y después podrán participar haciendo preguntas. Lo que más nos interesa es que nos den su punto de vista, que propongan cualquier duda también, que nos la hagan saber. Quiero recordarles que estamos publicando cada 15 días en el blog de Parque Arte, que vean nuestras publicaciones, las redes sociales, y que se integren a esta conversación, que lo que nos interesa es justamente saber lo que está haciendo pues otras asociaciones y otras personas en torno al espacio público, y la importancia que tiene de incorporar cultura y arte, por este sentido último de pues no solo democratizar los espacios donde nos reunimos, sino también crear espacios de encuentro. Les leeré el recorrido de Itziar y algunas de sus puntos más importantes en torno a lo que ha hecho en Santa Fe. Bueno, durante una década y media, Itziar se ha dedicado a participar en organismos civiles en temas urbanísticos y educativos. Es ciudadana y activista del espacio público. Participa en proyectos de movilidad de la Ciudad de México para mejorar el tránsito en Santa Fe, a través de la creación del Plan Maestro de Movilidad, reordenamiento del transporte público y peatonización. Colabora con Seguridad Pública para la creación de un corredor seguro de la zona, mejorando la colaboración entre seguridad privada y pública. Encabezó la propuesta vecinal del Parque La Mexicana y, en gestión con el gobierno de la Ciudad de México, integró equipos jurídicos, financieros y urbanísticos y desarrolladores inmobiliarios para la construcción y actualmente la operación del parque. Actualmente es presidenta ejecutiva de la Asociación de Colonos SEDEC Santa Fe, AC, en el que representa a residentes, corporativos, universidades, colegios, comercios y hoteles en proyectos que mejoran la calidad de vida de la zona. Además de ser vicepresidenta de la Fundación Universidad Autónoma Metropolitana y responsable del Parque La Mexicana de la Ciudad de México. Damos la bienvenida a Itziar, le agradecemos profundamente el tiempo que nos destina para hablar de este tema, con el título de la conferencia El arte de repente. Bienvenida, Itziar. Gracias, Ana. Gracias a Parque Arte por la invitación y gracias a los aquí presentes. Me gustaría platicar un rato sobre el arte en el parque, pero me gustaría sentar algo de información para luego hacer un diálogo. Como bien dice Ana, siempre la interacción desde luego enriquece y me encantaría aprender de ustedes, de la reflexión que podamos hacer. Con esto comienzo un poco con la definición del espacio público, porque no necesariamente lo tenemos muy claro. Oímos el espacio público así como un ente un poco definido. El espacio público es un término que se crea cuando se construyen las ciudades y es para dividir exactamente dónde termina lo privado y dónde empieza lo que no es privado. Creo que el espacio público más famoso o que incluye una cantidad de metros cuadrados más importante tal vez son las calles. Entonces, imagínense lo que a veces cuando hablamos de espacio público nos estamos refiriendo a las calles, o sea, al pavimento o a la autopista. También incluye banquetas, pero también incluye la biblioteca pública, un hospital, también incluye una estación de metro, una estación de tren. Y dentro de esta gama tan
diversa de espacios públicos, pues la verdad es que los parques, sean parques de barrio o parques metropolitanos o áreas de valor ambiental, ¿no? Así de lo más pequeño a lo más grande, yo creo que son la parte más interesante, más divertida de los espacios públicos. El espacio público tiene una definición, un objetivo que es lograr mejorar la vida de las personas en las ciudades, ¿no? Es un espacio que las ciudades restringen al uso común y facilitan de algún modo pues la salud o el conocimiento, podría ser en una escuela pública o en una biblioteca, pero los parques es la parte más divertida, es las personas en las ciudades vamos a los parques a pasar un rato haciendo deporte, un rato en un acto cultural o en un evento cultural, o simplemente para ir a descansar, o ir de la mano de un amigo, o llevar a los hijos desde la carriola o luego con las bicis, y luego, ¿por qué no? Irse a echar una rica cena en un parque con un vinito. Todas estas etapas de la vida de las personas, pues son una enorme responsabilidad para los parques. O sea, la gente entra a un parque y yo creo que si midiéramos su metabolismo, para los adultos se nos baja. O sea, simplemente entrar al parque, hasta la sonrisa te cambia. Entramos como en un lugar que te pones como en un mood, en un estado anímico de disfrutar, y en cambio a los niños y a los perros les suben el switch, ¿no? Los niños y los perros entran al parque y es como les suben la adrenalina, les suben la energía. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad que toman los parques en este sentido? Pues es gigantesca. Es como empatar lo que las personas estamos sintiendo al entrar a un parque con lo que tú vas a recibir dentro del parque. A los parques llegan la gente que le queda cerca del parque, pero también las personas que vienen más lejanas. En todos los parques hay gente local, pero también hay gente extranjera, y me refiero a extranjera que puede ser de lugares muy lejanos. Yo creo que muchos hemos tenido la fortuna de poder ir a parques de ciudades muy lejanas y tal vez parques no tan famosos. Entonces, esa es la función que hacen los parques, el poder ofrecer a todos los ciudadanos del mundo, un espacio en el que se pueda disfrutar. El objetivo del parque es crear tejido social, y no es tejido social con tu vecino, no es tejido social con los que te son ajenos, sino es tejido social a todo lo largo y lo ancho de la palabra. Es decir, que no tienes ni siquiera que estar compartiendo una... Perdón, tengo dificultad con la liga. Me voy a meter en otro, por si se me va la señal. Perdón, Ana. No te preocupes, se ¿Me te pueden escucha dar bien. acceso sin completar todo o ya? Sí, no hay Bueno, problema. ya estoy en espera. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el reto de los parques? El poder pensar en tener un entorno en el que recibas de esta visita, pues lo que estás esperando, pero también lo que no estás esperando. ¿Cómo logramos en los parques esto? Hay dos procesos. Un proceso tiene que ver con el diseño de los parques, y otro proceso tiene que ver con la programación. ¿Cómo se diseña un parque? Por ejemplo, en el caso de la Mexicana lo diseñamos de cero, ¿no? Es un parque que no existía, y entonces planeas todo, planeas no nada más el diseño de si va a haber una sala de conciertos o si va a haber un auditorio, también hasta los andadores, cómo los andadores te llegan a un lugar que te recogen y ahí puede haber una obra de arte, o cómo un andador te puede llevar a un lugar que se ensancha, que se abre, que se llena de luz y que también provoca otra sensibilidad y puede ser partícipe de otros eventos. Y la segunda parte es la parte de la programación. ¿Cómo se hace la programación? Es planear con todo lujo de detalle quién va a venir al parque, en qué momento va a venir al parque, cuáles son los eventos que pueden atraer a la gente. Y me atrevo a decir que además en una agenda cultural, cuáles son los eventos de los cuales la agenda cultural estaría interesada. ¿Y a qué me refiero? Tú puedes tener una población cercana al parque que lo que oiga es música muy moderna, ¿no? Que esté más en el reggaetón, que esté más en
oye, qué bien nos vendría un concierto de música clásica, tal vez facilón, ¿no? No de una música clásica larga, pesada, pero nos vendría muy bien en la gama de eventos que pudiéramos hacer culturales el poder provocar cierta sensibilidad que tal vez no ha estado cercana a este grupo de personas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el diseño de la infraestructura del parque y el otro lado la programación. Dentro de la programación y dentro del parque mismo, tenemos visitantes que toman el parque como un destino, ¿no? Yo voy a ir al parque al festival de danza o voy a ir al parque de Chicago a visitar el Bean porque he visto una cantidad de fotos, me quiero tomar una foto ahí, o voy a ir al concierto de la Sinfónica de la Ciudad de México en tal recinto. Pero también tenemos la mayor parte de la gente, miles de personas al día que visitan un parque, un espacio público de este tipo, que fueron a otra cosa, que fueron a correr, que fueron a entrenar judo, que fueron a boxear, que fueron a pasear con su novio, con sus hijos, y que de repente tienen esta fortuna de encontrarse con un evento cultural. ¿De qué tipo? Pues puede ser desde una escultura, puede ser desde la belleza de la floración de un jardín, ¿no? De cómo está un árbol que no ha tenido hojas y de pronto tiene sus hojas, o cómo es el blossom de algunos árboles, ¿no? Que de pronto florean toda la especie al mismo tiempo, o de repente ir corriendo y escuchar música y detenerte y poderte sentar en un concierto, ¿no? Ese es el arte de repente, es la enorme oportunidad, la gran potencia que tienen los parques de democratizar los eventos culturales. Muchas veces la cultura está encerrada en recintos en los cuales, inclusive en cuanto a, desde luego, nivel socioeconómico, pero también escolaridad, pero también nacionalidad, pero también género, te restringen mucho la entrada, ¿no? Para ir a un gran concierto de música clásica, pues tengo muy claro que va a ser un recinto cerrado, con una acústica espectacular, o si vas a ir a un lugar donde se exponen lienzos, pues desde luego no puede ser ni un lugar que haya humedad, ni tampoco que le dé la luz directa. ¿Qué pasa con los parques? Se rompen todas estas limitantes. No tienes que comprar un boleto, no hay un precioso edificio que lo perdemos, pero de pronto estás en un parque y no tienes esas barreras del boleto, del horario, y te encuentras en un lugar muy natural para disfrutar. ¿Se pierden cosas? Yo creo que sí. O sea, no podemos esperar que la sinfónica se oiga igual. Se oirá diferente. Nunca diría que se oirá peor. Se oirá diferente porque creo que se embellece, creo que se completa con el ruido de los niños, con el ruido del viento, con algunos pajaritos que crucen por ahí y, ¿por qué no?, hasta el ladrar de algunos perros, ¿no? Entonces ahí es donde el parque tiene que pensar en la gente que tiene como destino el parque, pero sobre todo las miles de personas que van a aprovechar su visita al parque para alguna otra actividad, ¿cómo completamos esa actividad? Perdón, ¿cómo completamos esa visita con una experiencia que en el tiempo podamos lograr una sensibilidad importante en los vecinos y en los no vecinos de un parque en las ciudades? Es muy afortunado llegar a un parque en algún otro lugar del mundo y decir, oye, justo le atinamos a que es la semana del concierto o es la semana que hay esta exposición temporal, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un efecto, repito, democratizante de la cultura. En vez de que te vayan a ver al concierto varios visitantes que vieron tu programa, están siguiendo en las redes correctas, etcétera, o en las de la Sinfónica, ojalá pudiéramos captar la atención de esas miles de personas que fueron a otro tipo de visita y al final del día lleguen a su casa y digan, wow, esta visita al parque, además de haber disfrutado mi visita al parque como la esperaba, de repente fui sorprendida con un evento cultural, con un mirar hacia cierta obra, que regrese a mi casa pues con otra sensibilidad, ¿no? Esa me parece que es el reto más importante de los parques. No digo que es menos importante la programación deportiva, pero creo que los grupos deportivos pueden ser mucho más populares y pueden tener un público mucho más abierto
a recibir diferente tipo de eventos. En donde está la Mexicana, por ejemplo, en el poniente de la Ciudad de México, hay muy pocas iniciativas artísticas, culturales. Entonces había una expectativa importante que el parque cumpliera con ese aspecto, ¿no? Entonces sí se pensó en el diseño, el poder destinar metros cuadrados importantes de construcción, presupuesto importante, especialidad importante, o sea, hubo un ingeniero en acústica diseñando la concha que tenemos en el parque para lograr el espacio. Pero el enorme reto será en la vida del parque cómo podemos evolucionar a cada vez poder ofrecer una programación mucho más curada en la que atraigamos no solo a los visitantes locales, sino cada vez a visitantes más lejanos a este tipo de evento. Repito, esa es como la diferencia importante que veo con otro tipo de eventos deportivos en el que las masas pues es bastante común, ¿no? O sea, una carrera de 2,000, de 3,000 personas es convocada con facilidad cuando está bien organizada. Y en cambio el reto a los eventos culturales pues será no necesariamente tienen que estar 3,000 personas viendo la misma obra en el mismo lugar, pero sí el que un lugar se convierta en una sede en la que ocurran eventos de arte, eventos de cultura, en los que la gente ya tenga esta gran expectativa de esto es lo que se está programando para el parque, ¿no? Para las visitas del parque. Itziar, tu conversación a mí me provoca muchísimo todo lo que vas enunciando. Yo querría abrir los micrófonos. En el momento que alguien quiera intervenir, a lo mejor lo puede hacer a través del chat y yo le doy la palabra, puede plantear la pregunta directamente y yo la leo. Dicho esto, te preguntaría algo, Itziar. ¿Cuáles son los actores, los principales actores que tú piensas, que tú anticipas en algún tipo de evento? O sea, ¿quiénes pueden participar de un evento pensando, qué sé yo, a nivel gubernamental o pensando a nivel privado? O sea, ¿cuáles te parece que son los agentes, los actores más importantes que tendrían que estar involucrados? Yo creo que hay una trilogía que la primera es quién es tu público, ¿no? Desde luego no podemos dejar de ver quiénes son los visitantes del parque, inclusive los horarios, ¿no? Tenemos horarios en los que es muy particular la presencia de ciertos grupos o días. Entre semana tendremos una presencia mayor de gente aledaña al parque y el fin de semana podríamos tener a gente mucho más diversa de todo, de edad, de origen, me refiero de dónde su viaje de su casa hacia el parque. Ese nuestro público, ¿no? Los visitantes creo que es lo primero que se tiene que observar. Y luego hay una trilogía entre los visitantes, el parque y, el acto cultural. El evento cultural nosotros lo hemos recibido de dos maneras. Hay algunos eventos culturales que el parque los ha buscado porque sabemos que han sido un evento cultural que ha tenido mucho éxito, ya sea en museos o en otro tipo de parques, o bien que los artistas se acercan al parque porque ven en el parque un buen lugar. Y creo que ahí el COVID, desafortunadamente por el COVID, pero afortunadamente por los espacios abiertos, ha provocado una discusión muy interesante con los espacios públicos, ¿no? Es, si bien los concertistas tal vez no hubiera sido el lugar más indicado para tener este concierto, pues hoy que han estado las salas de música cerradas, que los conservatorios han estado cerrados, el poder decir, oye, el parque es un buen lugar en el que puede haber una concha acústica, en el que se puede invitar a las personas, ¿no? Un público mayor, pues puede ser un excelente ejercicio para un tiempo en el que el estar encerrado en una sala de conciertos no sea lo conveniente, ¿no? Lo mismo es para una exposición en un museo que todos había que ir en filita a través de las obras. El poder dispersar obras en el parque pues se convierte muy interesante. Desde luego no estoy pensando en lienzos, ¿no? Pero sí obras que pudieran estar a la intemperie o en lugares techados adentro del parque, ¿no? Junto a en los pasillos que esté cuidado, pero que sea un espacio atractivo para la obra, pues yo creo que es un ejercicio muy importante. Entonces,
un tema que antes tal vez muchos artistas escapaban del parque, yo creo que muchos artistas lo están volteando a ver. Hay algunos artistas plásticos, ¿no? Hay pues muchas esculturas que se exponen en las ciudades y es así, pues es muy fácil ponerlas en el parque. El parque tiene la enorme ventaja que estas obras se aprecian mucho más. ¿Qué pasa con pues, el mismo Ángel de la Independencia, no? Pues yo creo que si te bajas del coche y lo observas, te detienes, te sientas y lo miras, lo disfrutarás más a que vayas sobre Reforma y con suerte te tocó un semáforo, pero lo natural es que no puedas tener esa interacción tan cercana con la obra. En cambio, el poder traer una obra de ese tipo al parque, pues sí te lo acerca y te pone en un lugar que se espera que se contemple, ¿no? Y luego hay una programación que no necesariamente es en un espacio pequeño, pero sí se da en espacios mayores, que es pues que los músicos se acerquen al parque, ¿no? Que los músicos se acerquen desde poner un sombrero y tocar la guitarra hasta tocar la guitarra y no poner un sombrero, ¿no? Los parques inspiran a los artistas a tocar música, también a hacer retratos, también a hacer pinturas y también a hacer retratos de los visitantes, ¿no? Eso creo que es una práctica más común en otros lugares del mundo. Ojalá lo instalemos como moda en el Parque La Mexicana y en muchos otros parques, porque me parece que además también es una manera de reivindicar a la cultura y al arte en estos lugares, ¿no? Está bien el ponerte a tocar la guitarra, está bien. Desafortunadamente a veces tenemos, ¿no? Gente discapacitada o gente y está muy bien que ellos sean músicos, pero también un chavo de 20 años puede estar tocando el violín o una chava que quiere ser tenor puede estar cantando en la mitad del parque, ¿no? Ojalá esas participaciones más, no sé, poco planeadas se dieran mucho más en los parques porque pues, eso haría que los eventos culturales pues fueran parte de nuestra vida común, ¿no? Parte de nuestra rutina, que hoy sí los vemos más alejados. Bien, estoy bien. Tiene la manita levantada, sí. Hola, Itziar, y a todos. Yo creo que más que una pregunta, me encanta el poder seguir haciendo conversación al respecto del tema, porque justamente yo trabajo en la Asociación de Parques aquí en Latinoamérica y pues creo que ahora con el COVID ha habido una configuración muy importante en el poder seguir generando actividades para la cultura. Y creo que el parque ha sido, y creo que también está en un potencial para ser el nuevo escenario para la cultura. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, ¿no? Creo que puedes encontrar una diversidad de públicos muy grandes, ¿no? A diferencia de cuando estamos a lo mejor en un teatro, incluso este tipo de infraestructuras como los teatros o galerías llegan a ser un poco intimidantes para la gente y eso puede limitar un poco el poder seguir mostrando las actividades. Y me parece que también es una gran oportunidad de seguir dándole a los artistas este espacio creativo para que puedan desarrollar otra forma para manifestar su disciplina artística. Creo que también el parque da mucho potencial y eso lo hemos visto, por ejemplo, en festivales de cine que transforman los espacios públicos para mostrar, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en el Parque Metropolitano tienen burbujas de personas y te ponen una pantalla gigante y empiezan a proyectar películas. Y creo que también es una gran oportunidad para el parque. Por ejemplo, otro ejemplo que sucede mucho aquí en Mérida es que, bueno, antes de la pandemia, ahorita todavía no se ha podido, pero utilizaban mucho el espacio público para clases de danzón y veías a la gente bailando danzón. Y era un espacio donde las personas ya sabían que todos los jueves o martes iba a estar la música en vivo para que las personas pudieran salir a bailar, ¿no? Y esto hace un poco más libre y un poco más de cercanía a las personas con la cultura, ¿no? Entonces, creo que sí es una muy buena oportunidad
el poder utilizar el espacio público para las actividades artísticas, y pues acercar a otro tipo de públicos a la cultura. Y nada más era ese como comentario que quería dar. Y yo Gracias. coincido totalmente contigo, Cintia. Por ejemplo, pensando en la Ciudad de México, en la plaza, en la Sala Nezahualcóyotl o en el Palacio de Bellas Artes, el pensar que adentro se va a ocurrir un concierto y dices, chin, quiero ir, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde se compran los boletos? ¿Cómo me puedo, o sea, cómo me tengo que vestir para entrar? ¿Cómo me tengo que comportar adentro? Mejor no voy, ¿no? El mismo Museo de Antropología de la Ciudad de México. Lo bueno es que te llevan en primaria y luego ya sabes, pero es tan majestuoso, o sea, desde luego es una parte muy importante de la cultura, pero coincido contigo en que son una barrera muy importante para mucha gente que dice, no, pues ya no fui, ¿no? Entonces, el que el parque pueda decir, oye, es la primera vez que veo esos instrumentos en vivo, ¿no? Y el que podamos hacer, por ejemplo, al principio, hicimos un concierto en el que la directora tuvo como mucha paciencia. No sé qué le pasó, no sé si el Zoom la sacó, que fue súper repentino, ¿verdad? Sí, seguramente fue el internet. Ahí está. Perdón, se me fue la otra, ¿verdad? Sí. Así que no sé qué parte me vieron, pero bueno, el lograr que los edificios no sean una barrera, yo creo que es muy potente para los parques, ¿no? Y además yo creo que no es una competencia, sino es esto que cuando ya podamos estar pues en una galería o en un museo o en una sala de conciertos, pues los parques se queden como un ejercicio diferente, adicional a los lugares culturales en los que ya estamos acostumbrados a ir, ¿no? En cuanto al diseño de los parques, pues hay parques que los diseñamos de cero y entonces tú dices, bueno, pues yo voy a poner una concha acústica y el anfiteatro, las sillas van a estar así, la acústica tiene que salir así, caben tantas personas. Pero también hay un montón de parques que no tuvieron esa oportunidad, que fueron diseñados para otra cosa o que la sociedad casi le roba a las ciudades estos terrenos y que los convierte en parques. Ahí también hay una gran oportunidad. Muchas veces lo de menos es realmente lo increíble que se oiga la música, sino que haya música, ¿no? Definitivamente se va a oír peor en la sala Nezahualcóyotl, peor que en una concha acústica, pero qué padre poder tener en un parque de barrio, pues, ¿no? Un cuarteto o un trío tocando cualquier tipo de música o tomando o dando una clase de danzón, como decía Cintia, con la música en vivo, ¿no? Yo creo que si ya teníamos una programación y ya teníamos la intención de programar eventos culturales en el parque, ahora me parece que no nada más es como que el parque busca eventos, sino los artistas están mirando a los espacios públicos, sobre todo a los parques, para exponer su obra, desde conciertos hasta otro tipo de obras. ¿Qué sucede con las obras monumentales, por ejemplo? Pues es muy difícil tener un recinto para recibir una obra monumental. Entonces se angostaba mucho los museos que podían recibir estas obras, ¿no? Y en cambio en un parque, pues le puedes dar la presencia que sea. Y dicho sea de paso, el ver una obra en un parque, verla de día, verla de noche, verla acompañado, verla solo, verla en un parque o verla en otro parque y no es, o sea, no se parece en nada, ¿no? Entonces creo que sí hay la gran oportunidad de esta democratización del arte, de poder hacer que miles de personas tengan esa posibilidad de repente de tocar la cultura en un momento en el que no se lo habían imaginado. A mí, bueno, ahora que también con la intervención de Cintia, me parece muy interesante ciertos temas que tocas. De entrada, esta idea de completar la obra, esta obra que está pensada para un público que de cierta forma la recrea, ¿no? Como si
no sé, ha pasado por tantas concepciones el arte que desde luego sale un poco de esta concepción como de aura, ¿no? De que este arte no se toca, esto está totalmente, digamos, reservado para un espacio cerrado. Y me encanta esta idea de que tú la completas, tú la recreas, de cierta forma se requiere de ti para activar una obra. Me parece interesante ese comentario. Y algo más que querría decir que me parece que la mexicana tiene un buen ejemplo es desde la consonancia entre lo público, el gobierno, los corporativos, universidades y ciudadanía, ¿no? Vecinos. ¿Cómo pensar en obras que se vinculen con el gobierno, con la alcaldía, por decir así, con recursos privados, con los propios vecinos, y tratar de ir todavía más allá? ¿Qué pasa si hay una especie de red, ¿no? Entre los propios parques, digamos, de una ciudad, o por lo menos entre alcaldías vecinas, ¿no? Con lo extensa que es la Ciudad de México, para poder llevar a cabo eventos artísticos y culturales que puedan ir migrando, que puedan ir itinerando, ¿no? Hace todo el sentido el llevar las obras a más parques, ¿no? Habiendo dicho que el parque es una gran oportunidad de llevar arte a miles de personas, la realidad es que si hay una obra, la que sea, desde un concierto hasta una escultura, que se, que se ve en la Mexicana, luego lo pasas a Chapultepec y luego lo pasas al Parque Cuitláhuac y no tiene nada que ver en las personas. O sea, desde luego la obra se va a ver diferente, pero no te estás canibalizando a las personas. Hay suficientes personas alrededor de cada uno de estos parques para que nunca se hayan enterado que en algún rincón de Chapultepec está esa misma obra o que estuvo el concierto ciertos días de la semana en Chapultepec. Curar estos eventos culturales pues lleva un grado de dificultad importante. El presupuesto, desde luego, es importante. Entonces, la recomendación o lo lógico sería que todo este esfuerzo no se hiciera por una noche ni por un parque o por una temporada en un parque. Sería esto mismo cómo lo tropicalizamos y lo llevamos a otro parque. Si, por ejemplo, la Mexicana es una décima parte, menos de una décima parte del espacio que hay en Chapultepec, lo cual quiere decir que es algo que ocupa todo el espacio de la Mexicana y pues tal vez sea en un recinto muy pequeño de Chapultepec o muy pocas obras de un lugar vayan a otro lugar. Creo que ahí la tropicalización se vale, ¿no? La única restricción creo que se tendría que hacer es pues si es algo de Navidad o del Día de Muertos o que tiene que estar como encajonado en alguna fecha, la primavera o la luna, ¿no? Algunos temas que tuvieran que estar en un momento preciso de tiempo, ¿no? Pero el resto, toda la lógica a que se repita en otros espacios públicos y que más gente lo pueda disfrutar, ¿no? Es más, la gran oportunidad de haberlo tenido en un museo y luego sacarlo a un espacio público, creo que es pues, generar un gran potencial para la obra. Claro, y con esta palabra, ¿no? Que dices tú, tropicalizar, justamente podría ser un lugar como la Mexicana, pero quizás se pudiera ir al Parque México, ¿no? Que es un parque de otras características, en otra ubicación, y otros más, ¿no? Dar oportunidad a insertarse al diálogo, porque de cierta forma es así, si el arte lo creemos profundamente como forma de comunicación, pues resulta que amplías el espectro para que otras gentes hablen, ¿no? A mí me parece interesante también ese recorrido y esa itinerancia. ¿Quién más quiere hablar algo? Si tienen alguna pregunta que hacer, que la puedan ser directamente abriendo el micrófono o escribiéndola en el chat. Ahí está el chato en el chat. Gracias. Hola Itziar, hola Ana, hola a todos. Ahorita que mencionaste el Parque México, me acordé de pues mis padres, su primera y segunda casa fue en la calle de Ámsterdam y mis hermanos más grandes, yo soy el más chico, hicieron toda su vida, fuimos 8, de los 8, 5 hicieron su vida en el Parque México y el Parque España, y el camino que existe en el camellón de la calle de Ámsterdam. Esa era la vida del México de los 30 y 40, ¿no?
Yo creo que un parque es bien importante como parte de la vida de las familias, ya sea porque tienen un jardín pequeño o no lo tienen o viven en un edificio, pero es salir al exterior, ¿no? A, pues a captar el sol y ya con eso ya nos cambió el día, ¿no? Pero la vida del México de antes era en el Parque México y Parque España en esa zona de la Condesa, ¿no? Yo Sí. creo que fue bien importante. Las anécdotas de mis hermanas y hermanos hablan mucho de la vida en el parque. Yo, Totalmente, Chato. yo coincido contigo, Chato. Además, creo que no nada más es un tema de espacio, ¿no? De si tienes en tu casa un gran jardín o un jardín pequeño. Creo que es esa necesidad social que tenemos, ¿no? El jugar solo o el jugar con tus hermanos o el salir a un patio que hay más niños y niñas, pues yo creo que es muy excitante, pero además en ¿no? Jugar penales o jugar al escondite o al lobo, desde luego mientras más gente hay es muy agradable. También pienso en gente más solitaria, ¿no? Gente que vive sola, que a veces con la edad tenemos un mayor número de personas que pues es más difícil la convivencia o es más natural el que vivan solas en una casa. Imagínate bajar a un parque en el que, como vas habitualmente, puedes ir saludando, ¿no? Oye, buenos días. Y resulta que te encuentras a un jardinero que te es familiar, al poli de la entrada que te es familiar. El impacto social que tiene en bienestar eso es gigantesco, ¿no? Es gigantesco. Pero además es también relacionarte con un tiempo diferente. El que una persona mayor pueda ir a un parque y de repente se encuentre arte urbano y hasta tengo un comentario negativo de, bueno, esto no es arte, ¿no? Simplemente el haber tenido este intercambio, el haber podido estar en un lugar en el que su sensibilidad le agrade, le moleste, le parezca que no es de una conversación, el relacionarse con la gente y en un evento cultural o en un evento artístico, el poder decir me gustó, no me gustó, nunca lo había visto o recuerdo que se parece a algo más, yo creo que de verdad es una aportación personal, o sea, la vida personal de las personas increíble, ¿no? La calidad de vida de las personas, pues en gran medida está a dónde puedes ir en tus horas libres. Hay personas que usan el parque para entrenar, ¿no? En sus horas libres o en sus horas que se acomodan pueden practicar un deporte, pero mucha gente lo usa para desconectarse de su día, para echarse un sándwich o para ir a pasear un rato, ¿no? Entonces, esa parte de social, del tejido social, de interactuar, de ver, de poder apreciar o de poder ver desde la moda, desde qué está haciendo la gente, cuál es la escultura que está, ya nacieron unos patos más, yo creo que se convierte en algo fundamental dentro de las historias de las personas. Como bien dices, ¿no? De tus hermanos tuvieron la fortuna de estar, de vivir cerca del Parque México y yo creo que desafortunadamente nuestra generación y la de nuestros hijos pues tienen una posibilidad mucho menor de estar en la calle y por lo tanto de los parques, ¿no? Entonces también en la medida que podamos lograr estos espacios públicos que sean seguros, que sean diseñados y planeados en una programación a recibir a los visitantes, pues yo creo que podremos hacer una historia personal de los habitantes de las ciudades, pues muy interesante, ¿no? Sí. Ahora que estás diciendo esto, Itziar, que tengo además aquí una pregunta, déjame, mejor te la leo y luego te comento algo. Nos dice Yetro Ramos, nos dice sobre el comentario de encontrar a voluntarios como el guitarrista, violinista o maestros de danza en los espacios públicos, colocando el sombrero, pensando en una cooperación voluntaria o de recuperación para el voluntario, para acercar y ofrecer la cultura y el arte al público en general. ¿Cuáles serían los límites permitidos o condicionantes para permitir estas dinámicas de voluntarios y evitar generar una idea de comercio informal o apropiación negativa del espacio público? Uf, qué buena pregunta, muy profunda. Y aquí te hablo de, creo que
prefiero hablar en el caso particular de la Mexicana, ¿no? Nosotros haríamos una programación con estos voluntarios de manera que pudieran tener una remuneración que no fuera del sombrero, para que no creáramos un comercio informal, ¿no? Un ambulantaje, aunque sea de cultura, pero un ambulantaje que luego nos llevara a diferentes cosas, ¿no? A que viene un artesano y hace carteritas y las vende, etcétera. Entonces creo que sería muy fácil que una cosa nos llevara a la otra. Ahora, creo que el reto sería, y creo que va tu pregunta hacia allá, el cómo no perdemos como lo fresco de tener un guitarrista que de pronto quiera presentarse en los parques y lograr esto, ¿no? En el caso de la Mexicana me parece que haríamos el ajuste a poder decirle, oye, vente tales días a tales horas y busquemos una manera en la que tú puedas tener esa remuneración, o si quieres hacerlo voluntario, pues también se vale, ¿no? Gracias, Yetro. Pues fíjate, justamente complementa lo que te acaba de preguntar, una duda que parece ser el puerto al que van llegando todas estas conversaciones en torno a la gestión cultural, que se puede ver desde asociaciones hasta artistas. Cómo sostener, ¿no? Cómo fondear, cómo hacer ciertas sinergias, que hay tantos y tantos artistas que, especialmente después de la pandemia, han tenido toda una dificultad para llevar a cabo sus eventos, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser algunas formas para obtener recursos, para justamente sostener este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que hay dos temas, ¿no? Uno es el COVID y otro es la dificultad que hubiéramos tenido y hubiéramos platicado hace un par de años sin haber tenido la pandemia, ¿no? Creo que los espacios públicos se van a convertir, ya son, pero creo que se van a convertir en un excelente lugar para crear sinergias de imagen con patrocinadores. Veo a patrocinadores, y quiero decir a patrocinadores pensando que son donantes de recursos, pero que a cambio quieren que se muestre la imagen de su marca o de su institución, y no los veo haciendo muchos eventos que estuviéramos encerradas las personas, y en cambio sí los veo haciendo temas en espacios abiertos. Creo que el tema de salud va a ser algo muy importante, ¿no? Primero porque hay que promover la salud. Creo que hubiéramos llegado mejor a la pandemia más sanos y estaríamos en general en mejores condiciones si tuviéramos mejor salud. Y el otro tema que es cultura, pues yo creo que es una actividad que tenemos que lograr que no sea tediosa y que siendo atractiva para el público, pues yo creo que habrá muchos interesados en lograrlo. Tal vez no era, y me voy a meter un poco con el fútbol, ¿no? Tal vez no es como, bueno, soy el patrocinador de un equipo de fútbol o de un estadio de fútbol, pero el patrocinar eventos culturales pues, lo tenemos que poner de moda, ¿no? Porque la gente, estoy segura que lo disfruta, porque se puede masificar y porque esa democratización además tiene toda la responsabilidad social que pues hace años nos hicieron notar que estábamos muy rezagados. Para ponernos al día, el hacer eventos gratuitos de entrada libre en los parques, pues nos acerca a esa responsabilidad social, y qué mejor que aportarle a la gente ese abrirse a la sensibilidad que nos permite el arte, ¿no? La realidad es que el estar presente en un concierto, el estar frente a una obra de arte, pues te va educando la piel, te va educando el espíritu a escuchar y a sentir otras cosas, ¿no? Entonces, el que podamos compartir esa educación en la sensibilidad con un número mayor de personas, pues me parece que sí es una responsabilidad de los que tenemos la fortuna de vivir en ella, ¿no? Bien, me parece muy bien. Lo que estás diciendo me parece interesante, especialmente lo del patrocinio. Yo te haría una pregunta. ¿Qué disciplina te parece, si estamos hablando del arte y la cultura en general,
¿Qué te parece? ¿Cuál de estas disciplinas o actividades te parece más propicia para el espacio público, para el parque? Pasando por la plástica, pasando por la música, lo que se te pueda ocurrir. ¿Cuáles son los eventos que pueden ser más efectivos en un parque? Pues te la cambio. Creo que no hay ninguno que no funcione en el parque. Empezando por ¿no? Música, me parece que puede ser en la concha acústica, puede ser fuera de la concha acústica, puede ser de una gran sinfónica, puede ser de un trío, y puede ser música clásica, o puede ser rap, o puede ser ¿no? lo que se nos ocurriera. Plástica, pues creo que mientras sea la intemperie, en su mayoría, pues creo que es el mejor lugar para pasear y encontrarte una obra plástica. Danza, pues me parece que es espectacular, es un escenario mucho más bonito que lo que pudieras tú decorar un escenario, ¿no? En un escenario tú decorar lo que parezca parque, nunca va a ser tan bonito como un parque en sí. Cine, pues yo creo que es una locura el cine al aire libre. No tiene la fotografía o no tiene la música, pero creo que estar al aire libre y ver una película tiene un toque muy interesante. Estaba pensando también en la mexicana en particular, por ejemplo, esta parte de arquitectura, que te pudieran explicar la historia de la arquitectura, los edificios, los autores. Creo que sería también una parte de cultura y de arte muy interesante, ¿no? El ver los rascacielos que tenemos en algunos de los parques y decir, oye, algunos se construyeron después del parque y otros antes del parque. Cómo juegan con el parque, cómo interactúan con el parque, cómo forman parte de la vida y de la personalidad del parque, aún habiéndose construido antes que la construcción de un parque. Esto último que has dicho me parece súper interesante. Además, incluir la arquitectura. Pues como tú dices, no hay fin, no hay muro, no hay límite. Realmente sí se puede explorar todo ello. Y quisiera completar algo más. Y un poco en la pregunta que hizo Yetro. Enseñanza de arte en los parques. O sea, ¿por qué no ponemos de moda aprender o sea, ¿por qué tenemos que ir a un salón a tomar danza o a tomar la clase de un instrumento o aprender a pintar? Pues es un escenario fantástico para aprender cualquiera de estos. Con limitantes, sí, igual se distraen los niños o igual no vas a escuchar el violín lo mismo que en un salón, pero creo que podría ser una interacción muy interesante la enseñanza, porque entonces ya te pone en una plataforma de esto es normal, ¿no? Tocar música en un parque es normal, pintar en un parque es normal, ¿no? En vez de que sea tan sorpresivo, es decir, bueno, pues yo estoy habituado, como dices, paseo mi perro en el parque, pues sí, es natural, yo veo entrar a muchos perros y se me ocurre llevar a mi perro. El poner de moda la enseñanza de arte en el parque, yo creo que sería como dar un paso extra en este pertenecer que tiene que tener el arte en los parques. Sí, ahora que dices esto, me recuerdas justamente una amiga me decía que está muy cercana a dos parques, que ella vive en medio. Uno es de recreación, con todo lo que estás diciendo, que tiene canchas, que es de juego, pero en el otro hay mesas y está cercana a una escuela. Entonces, en esas mesas se suelen reunir los niños, los padres, y es como un lugar de labores. Y que lo que me parece interesante es justamente ampliar, ¿no? Irse más a otras formas no tan conocidas de uso de los parques, no tanto como justamente juego, recreación, deporte, sino se me hizo muy interesante que ese parque normalmente se usa como lugar de estudio, de trabajo, de tareas. Imagínate, ¿no? Ahora en pandemia, no tanto el recreo como la clase de mate ahí o la clase de ciencias o lo que fuera, que me parece que es ampliar todavía más la utilidad del espacio, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguien más quisiera preguntar algo, comentar? Pues yo querría recordarles que este mes es el de los parques, el que viene, octubre.
y que van a haber múltiples actividades, empezando por la Asociación Nacional de Parques y Recreación, hasta todos los parques y promoción de actividades de cualquier ámbito, que puede ser también la oportunidad para acercar cualquier tipo de evento cultural y de arte. Los van a ver, hay seminarios también por parte de la asociación que se van a llevar a cabo, virtuales y presenciales. Y nada, pues agradecerles que se hayan conectado, que justamente esta es la conversación que es pertinente, cómo llevar a cabo eventos, cómo promocionar más la cultura, como dice Itziar, cómo ponerlo de moda. O sea que agradecerles, invitarlos a que se conecten. La dirección es parque-medioarte.org, que la asociación tiene como misión eso, acercar los eventos artísticos y culturales al espacio público. Nos parece que es una necesidad, más hoy que nunca, en tiempos de pandemia. Entonces, aprovechemos y continuemos con la conversación. Los invitamos a participar y a hablar con nosotros. Muchas gracias, Itziar. Te mandamos un saludo hasta donde estés. Que te vaya muy bien. Esperamos verte pronto. Gracias por conectarte. Gracias a todos por conectarse.